Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jania Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Bien, hoy venimos con nuestra cápsula número 4. Déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, vamos con esta cápsula número 4, teorías de la comunicación 2. Pues bueno, vamos a esperar a que les cargue tantito, que aparezca nuestra siguiente cápsula. Nuestra unidad 2, teoría crítica y hegemonía. Ahora, la industria cultural y el pensamiento de Adorno y Horkheimer. Bien, aquí como veníamos hablando en nuestra cápsula pasada, decíamos que esta producción de forma masiva y de forma estandarizada era como bienes culturales, como las mercancías en las sociedades capitalistas. Ahora, según ese pensamiento crítico, esa industria, lejos de ser liberadora, servía para mantener ese estatuto y esa conformidad social que fue creando esa cultura uniforme y de forma predecible que pacifica al individuo. Ese proceso reduce la cultura a un instrumento de beneficio económico y de control social, alineando al público y perpetuando el sistema dominante. Bien, ahora, ese concepto de industria cultural y de pensamiento de Adorno y de Horkheimer, pues fue un término un poco más interesante de esos dos sociólogos que hacen uso de un término industria cultural para hablar de la generación y la producción de cultura en el capitalismo. Para ellos, la cultura y la producción ha pasado a ser un instrumento al servicio del propio sistema, fortaleciendo y apuntalando sus valores. Bien, el surgimiento de ese capitalismo no se puede entender sin la ilustración, movimiento social, político e ideológico que sentó las bases del liberalismo moderno y que puso la razón y el positivismo científico en el epicentro de las sociedades modernas. Bien, Horkheimer y Adorno hablan de cómo la ilustración fue un fenómeno que tenía la intencionalidad de racionar el mundo y someterlo a través de la racionalidad a los postulados de las sociedades humanas. El término esclarecimiento, pues fue utilizado por ambos para hablar del proceso por el cual la humanidad se va liberando de la parte más mística y religiosa y se va arrojando la luz sobre los ámbitos que permanecían como fenómenos naturales, misteriosos y ocultos. A través de ese concepto, enarbolan tres conceptos para entender la nueva sociedad moderna, basada en el racionalismo tecnicista. Uno, existe una racionalidad de la vida cotidiana haciendo que el devenir de las personas sea previsible. Dos, los mitos dan paso a la razón. Tres, el positivismo extremo vuelve a las sociedades humanas y todo se fue guiando a través de la técnica, la eficiencia y la eficacia científica y racional. Bien, ahora decía que la homogeneización y la estandarización de esa industria cultural producía un número limitado de productos culturales, como decíamos, cine, música, radio, de forma serializada y uniforme. Ese control social, ese objetivo principal es mantener la estabilidad social y perpetuar el orden de las cosas, ofreciendo entretenimiento que va de la realidad en lugar de cuestionarla. ¿Sí? Ahora, Adorno y Horkheimer no critica la razón, sino la parte más nociva de esta y el uso de ella como instrumento en el capitalismo. Y es por eso que se especifican y se utilizan el concepto de razón instrumental para referirse a cómo la razón basada en la racionalidad técnica llevada al extremo fue un elemento clave
para comprender el desarrollo del capitalismo, un desarrollo que no se quedó únicamente en la esfera económica o tecnológica, sino que afectó también el pensamiento crítico y la conformación de los sujetos sociales. ¿Ok? Bien. Esta racionalidad instrumental fue la crítica de Adorno y Horkheimer conectada a la industria cultural como razón instrumental del iluminismo, donde la racionalidad se convierte en una herramienta para el dominio y el control. Esa alineación del individuo, pues el público se convierte en un consumidor pasivo y conformista que recibe una promesa de felicidad ficticia, pero nunca algo que realmente desea. Eso se lleva a una cosificación del individuo. He aquí, después de esta explicación, cuando entró en juego la industria cultural, una industria que fue conformado por los grandes medios de comunicación, la TV, el cine, la radio. Podríamos decir que también los medios de Internet. Esa industria cultural, como todo aparato generador de cultura, pues se empezó a generar valores, empezó a generar conductas, patrones, cosmovisiones, estereotipos, clasificaciones sociales, pero según Adorno y Horkheimer, esa nueva cultura producida en masa en los grandes estudios y en las empresas publicitarias, pues fueron un ataque directo a una autonomía de pensamiento. La lógica del trabajo industrial impregna una de las esferas más significativas del pensamiento humano, la cultura y el arte, despojando de esa manera a las personas de su libertad de pensamiento. El catálogo se abre a una gran escala. La industria cultural pues puede generar esa sensación de que somos libres, pero en realidad funciona con la lógica del puro marketing. La variedad de series, la variedad de películas, de obras de arte, de teatro, pues fueron enfocadas en la variedad de los consumidores, de, no de personas a las que llegan a hacer esa reflexión. La libertad pues se esfuma y la jaula se adorna en un catálogo extenso de productos culturales. ¿Ok? Ahora, cultura como mercancía. Lo que antes era una expresión artística y crítica se transforma en un producto cuyo valor es únicamente económico. La lógica del beneficio condiciona la creación cultural. Diferencia con otras teorías, a diferencia de Walter Benjamin, quien veía un potencial emancipador en la reproducción técnica del arte. Adorno y Horkheimer son pesimistas y ven cómo esa técnica es utilizada por el sistema para perpetuarse. Eh, Me viene a la cabeza una sensación que últimamente ocurre a menudo, ¿no? Es que cuando se entra a un catálogo de alguna plataforma de series, muchas veces no sabemos cuál elegir. Es algo que seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Esa sensación de que tenemos todo al alcance para verlo, pero sin embargo esa sensación de no tener nada para ver o no saber qué ver. Ese fue Adorno y Horkheimer, seguro que tendrían algo que decirnos al respecto si viéramos eso. Ahora, esa teoría de Benjamin con Walter, quien también tenía ese potencial emancipador, esa técnica que ellos igual venían manejando, pero no es la misma de forma de industria cultural. Pues bueno, porque al final de cuentas, pues lo desarrolló Teodoro y lo desarrolló Max. O bueno, Teodoro es Adorno, ¿ok? Y Max es Horkheimer. Solo que esos son sus apellidos. Bien, ahora
aunque fue utilizado de forma singular, actualmente nos referimos a él en plural con las industrias culturales. Eso nos hizo referencia a ese conjunto de sectores que se encargaron de esa creación y de esa producción, de esa distribución de bienes culturales, tanto como el arte, tanto como el entretenimiento, el diseño y la arquitectura también. Posterior a esos conceptos, pues bueno, de los años 70 fue de las industrias que no se entendían cuáles eran esos finales eh, que se vinculaban con ese mercado, ¿no? De esas industrias, pues se proviene ese fenómeno cultural que conocemos como cultura de masas. Ese concepto no solo fue que hizo alusión a ese tipo de cultura, sino que se transmitía en los medios masivos, que también los bienes culturales se diseñaban y se producían conforme a los objetivos de la acumulación capitalista y de las ganancias de utilidades. Eso puede ser autofinanciables y deja de ser función del Estado. Además, el marco jurídico que hace referencia a ese patrimonio cultural y a esa legislación, pues ya no responde del todo a esas innovaciones tecnológicas y las políticas de resguardo y protección, que en ese caso la industria ha obtenido ese usufructo de bienes patrimoniales, ¿no? Esa industria cultural a la noción de esas industrias culturales, pues se incluyeron en la edición de textos, en la música, en la televisión, en películas, también en las artesanías, en, en el diseño. En algunos países también fue como la arquitectura, las artes visuales, las artes escénicas, el deporte, la publicidad, el turismo cultural. Ahora, esos pueden incluir como ese valor añadido a ese contenido, generando esos valores para esos individuos y esas sociedades que se fueron basando en ese conocimiento y a la mano de una obra intensiva, ¿no? Esa creación de empleo y de riqueza que fueron fomentando la creatividad y fomentando la innovación, pues las sociedades mantendrían la diversidad cultural y pues manejarían también ese rendimiento económico, ¿sí? Esa nueva aceptación de esas industrias culturales, pues siempre se hizo referencia con esas funciones económicas que se fueron conceptualizando de la creación, de la producción, de la distribución y sobre todo la comercialización. Fueron siempre, como decíamos, el cine, la radio, la televisión, ¿no? Y como extra, pues el deporte, ¿no? Todo lo relacionado con el ocio también. Ahora, esas fueron esas industrias culturales que se fue dando a cabo por estos dos pensamientos, ¿no? Por esas industrias. Ahora, todos nosotros nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías digitales y a la llegada de las políticas nacionales, regionales e internacionales de reglamentación. Esos factores pues fueron alterando radicalmente ese contexto en el que se influían los bienes, los servicios, las inversiones culturales entre los países y por consiguiente esas industrias han experimentado un proceso de internalización y concentración progresiva. Ahora, se ha dado lugar a esa formación de grupos conglomerados a un nuevo oligopolio mundial. Si esa técnica, de forma ilustrada, se afirmó que a lo bello se accede mediante una pura satisfacción desinteresada, que Kant lo dijo, pues esa estética industrial es evidente que lo llevó a una utilidad, a una funcionalidad, ¿no? Es decir, a un interés. Sin esa, sin ese aquello que apeló a ese sentimiento aséptico,
En ese que se reclama un tipo de unidad, pues ese juicio pues fuera de una facultad de minorías, ¿no? Ahora, eh, esos se han ampliado a varios sectores en varias poblaciones. Bien. Bueno, chicos, hasta aquí con esta cápsula. Seguimos en la siguiente. Cuídense mucho y estamos pendientes por cualquier duda. Una disculpa si se llegó a trabar o algo así. Al parecer como que mi internet empezó a fallar tantito, pero ya para la siguiente estaremos mejor. Una disculpa de antemano, si es así el caso. Si no, pues esperemos que todo fluya bien. Nos vemos en la siguiente cápsula.